equipo número 5. El equipo 5 está conformado por Daisy Noemí Andrade Galeas, María del Carmen Carrillo Cartagena, Mirna Beatriz Flores Portillo, Diego Elías Mazariego Velázquez, Ronald Antonio Portillo Ponce y mi persona, Paula Valeria Vázquez Coronado, que también voy a funcionar como moderadora de este debate. Primero, vamos a debatir la primera pregunta, que es: ¿debería permitirse el matrimonio entre más de 2 personas? En mi caso, pues yo creería que no sería algo bueno, porque por lo general en un matrimonio de 2 personas siempre hay conflictos, ya no digamos en un matrimonio de 3 o 4, siempre puede generar incluso celos e envidia y puede generar un conflicto para los hijos de manera emocional. Yo en esta pregunta considero de que sí debería de permitirse. Hay muchos factores que nosotros deberíamos de considerar por los cuales es viable que se apruebe o se permita este tipo de matrimonios. Por mencionar un ejemplo, hay parejas que llevan ya 10, 15 años de casados y jamás han podido ser padres. Podría ser porque la madre o la esposa en este caso no puede tener hijos. Entonces, si la pareja, el matrimonio ya está consciente de este problema biológico, por así decirlo, y ellos optan por llegar a tener una relación con otras personas, que en este caso sería otra esposa, no hay problema, porque el objetivo de que ellos se permiten esto o llegan a este acuerdo es para poder cumplir su sueño de ser padres. Entonces, pero aquí ya sería como un matrimonio de tres, o por lo menos tres personas. Entonces, por eso yo digo de que sí podría permitirse o debería de permitirse ese tipo de matrimonios. Ok. La siguiente pregunta ¿es biológicamente natural mantenerse en la monogamia? Desde mi punto de vista, pues opino que no es natural porque todos los seres humanos pues nacemos con un género definido y para ello pues tanto biológicamente como a nivel histórico y a nivel hablando desde religión, desde el punto de vista de religión, pues sí tendemos a obtener o a realizar relaciones, pero bajo el punto de vista de la monogamia, ¿verdad? Entre dos personas, como lo establece pues la Biblia, y biológicamente no lo veo positivo. En mi caso, las razones las que tú nos brindas me parecen un poco contradictorias porque justamente en la Biblia es donde se da esto. En cuanto a Abraham, cuando su esposa no podía tener hijos, ella le mandó que tuviera relaciones con su concubina. Y así fue como, bueno, ahí está todavía el conflicto que viene en Tierra Santa y demás, ¿verdad? Nos ha traído hasta hoy. Entonces, si lo vemos de ese punto, pues no necesariamente, porque la religión, como la cultura, es evolución y lo mismo biológicamente. Yo buscaba información que nos refutara que esto es así biológicamente, pero en todas las investigaciones no apuntan a que el ser humano sea biológicamente monógamo, sino que más bien es parte de la evolución como sociedad, porque para ir formando, porque el matrimonio al final y al cabo es una sociedad. Entonces, no es cuestión de eso, es cuestión de cultura, de entorno, costumbres, de otro montón de factores, pero no biológicos, que incluso en la naturaleza, pues, se da la poligamia, ¿verdad? Entonces, al ser humano es un animal más. Entonces, biológicamente, no estamos amarrados a eso. Si fuera así, por ejemplo, el hombre no tuviera la capacidad de embarazar a X cantidad de mujeres en un año, si lo queremos ver así. Entonces, no va por ahí en mi punto de vista. Sí, apoyando lo que dice María del Carmen, yo considero de que esto es más que una construcción social y cultural. Nosotros, bueno, en el país en el que vivimos, cultural y socialmente no estamos eh, educados para un tipo de matrimonio de este tipo, ¿verdad? Pero si nosotros nos fijamos en Medio Oriente, toda la historia, y que actualmente también lo podemos ver, de que sí se dan este tipo de relaciones. Entonces yo creo que es más que todo como romper un paradigma ante la sociedad.
Ok, muchas gracias por sus aportes. Ahorita vamos a la siguiente, que sería, ¿hay más felicidad en los países donde se permiten la poligamia? Buenas tardes. Realmente hay muchos indicadores económicos que nos indican cuánta felicidad hay en un país. Me traigo esta colación porque la poligamia y la felicidad no están íntimamente relacionadas entre sí. La felicidad en un país se mide de acuerdo a muchos factores y muchos indicadores. Uno de ellos es el factor Gini. El factor Gini es el índice de la felicidad mundial y tiene diversos elementos que este factor utiliza o que este indicador económico utiliza para definir cuán feliz o cuán infeliz es un país. Y algunos de sus grandes indicadores macroeconómicos son el Producto Interno Bruto per cápita, el apoyo social que brinda un país, tanto a las personas vulnerables como a las personas que están en la clase media baja. También toma como base la esperanza de vida saludable o también el promedio de años que puede vivir una persona en un país. La libertad para tomar decisiones es otro factor que toma el indicador Gini para definir cuán feliz es un país. La generosidad, la percepción de la corrupción en un país también es un elemento muy importante dentro de este indicador que nos puede dar una cierta claridad de qué tan feliz o infeliz es un país. Los indicadores de desarrollo humano como la esperanza de vida al nacer, los años de escolarización por los que puede tener una persona desde que nace, pues hasta el momento en que puede llegar o no a ser universitario o máster. El PIB per cápita también nos da un panorama claro de la felicidad que hay en un país, la riqueza, la calidad de empleo, no solo el nivel de empleo, sino que la calidad de estos empleos. Es decir, si estos empleos logran satisfacer las necesidades de las personas, la vivienda, la salud, todos estos elementos forman parte del indicador Gini, que es uno de los tantos indicadores que hay a nivel económico para definir si la felicidad cuán feliz es un país. Y la particularidad que por lo que traigo a colación a esto es que la poligamia no forma parte de ninguno de estos elementos. Por tal motivo, pues yo considero que la poligamia y la felicidad no tienen relación en cuanto a que si un país es más feliz o no. Pienso que depende más de si las personas, pues así, estoy totalmente en contra, pero estoy más consciente en que eso es algo personal y quizás hasta cultural, pero no puede definirse un país feliz o infeliz por el simple hecho de adoptar o no la poligamia. Bueno, yo considero de que tal vez no hablar del país en general, pero sí de las personas que practican la poligamia en los países donde está permitido. Más que todo, legalmente está permitido en el Medio Oriente y en África. Y sí, yo considero que estas personas son más felices o tienen una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque el hombre puede tener diferentes esposas, la cantidad que él tenga los recursos para mantener, porque esa es una de las reglas que la poligamia establece, que el esposo debe ser el proveedor de ese hogar. Entonces, si ese hombre es capaz de sustentar diferentes hogares o un mismo hogar en donde vivan diferentes esposas con los hijos de todas las esposas, entonces puede haber una mejor convivencia en esa familia y el hombre puede ser más feliz. Y en el caso de la esposa, también considero que podría ser más feliz. ¿Por qué? Porque en estos matrimonios, las mismas esposas son las que deciden y muchas veces escogen a las otras mujeres para que sean las esposas de su esposo. Entonces, es como que, imagínense, yo escogiera la otra esposa de mi esposo, es como que yo escogiera una persona que podría complementarnos como familia. Entonces, en ese sentido, yo sí considero que estas personas pueden ser más felices porque la convivencia puede ser mucho mejor. Los hijos de las diferentes esposas pueden vivir en un hogar donde se apoyen cada uno y puede ser muy bueno para la educación y el crecimiento de estos niños. Sin embargo, no en todos los países es permitido esto. Entonces,
Pero en los países donde sí, yo considero que sí puede haber un poco más de felicidad, mayor apertura para la familia y bueno, siempre y cuando haya un acuerdo entre las partes, porque eso era algo muy importante que yo leía, que decía de que cada una de las esposas y el hombre deben de establecer ciertos acuerdos. Entonces, imagínense, una esposa pone ciertas pautas, la otra esposa otras, y si este esposo puede cumplir cada una de esas pautas y cada uno de esos acuerdos, pues la familia puede vivir bien, ya sea que vivan en la misma casa o vivan en diferentes casas. Entonces, de mi parte, creería que sí, estas personas que practican esto pueden ser mucho más felices. Ok, muchas gracias. Ahorita para terminar vamos con la última pregunta, que sería, ¿las altas tasas de divorcio se podrían evitar con esta práctica? Quizás voy a iniciar como dando mi punto de vista a esta pregunta. No considero que sea la razón por la cual se puede evitar esta práctica, porque, pues como lo mencionaba también Diego, haciendo alusión a la respuesta anterior, pues la felicidad depende de cada persona y es intrínseca. Y desde el punto de vista, si se pueden evitar o no los divorcios permitiendo esta práctica, considero que no depende tanto de si tenés otra pareja para tener intimidad, sino más bien de saber respetar y entenderse como personas entre dos individuos que forman una relación de pareja. Yo considero que la tasa de divorcio se da por múltiples factores, ya sea la compatibilidad, la comunicación y las expectativas mutuas que puedan tener. Entonces, podría ser que la poligamia pueda resolver uno de esos problemas que se dan, pero también va a abonar otro tipo de dificultades. Aquí creo que la dinámica tendría que ser saber balancear eh, lo que esperan resolver o los problemas que, digamos, no quieren tener y podrían irlo superando poco a poco. Y de ahí ellos ir con el tiempo, siempre van a haber problemas, pero yo considero de que sí podría disminuir un poco la tasa de divorcio, aunque no tienen que estar ligados. Sí, considero y apoyo el punto de Ronald porque si bien es cierto, pues no es implícito de que por eso se están divorciando las personas, ya que eso indicaría una infidelidad y esas ocurren en todas las relaciones o en su mayoría, en diferentes grados, dependiendo de los acuerdos. Lo que para culturalmente siempre, lo que por ejemplo para nosotros puede ser una infidelidad, tal vez en otro país no se considera así, por ejemplo Europa, que tiene una libertad más en cuestiones de relaciones, son un poco más abiertas, etcétera. O que ese tipo de relaciones abiertas, swingers, creo que le llaman, son más comunes. Y como también lo decía Diego, no necesariamente esa es parte de un indicador de, sino que esto como todo es un concepto social que hemos ido construyendo y que se va adaptando a nuestras sociedades. ¿Qué pasa con nuestra sociedad? Es cristiana. Nuestra sociedad salvadoreña y centroamericana y latina es cristiana, es rigida por eso. Por eso temas controversiales como matrimonios del mismo sexo, el aborto, vientres subrogados, entre otros, son temas bastante delicados y que los políticos no los abordan porque no les convienen. Solo acá pudimos ver hace un par de años, mandaron a quemar al vicepresidente con la formulación planteando la ley del aborto bajo ciertas reglas, ¿verdad? Entonces lo tiraron así para medir el pulso de la población, la madurez de la población. Y se empezó a decir y a desatar una serie de cosas y luego salió el presidente en caballo blanco diciendo voy a vetar, no sé qué, para quedar bien con la gracia de la población, como digo, tanteando, como dice el buen salvadoreño, pulseando la capacidad como salvadoreños que tenemos. Entonces, imagínense, llegan un tema como esto de la poligamia, saltan las alarmas de la Sagrada Familia de hombre y mujer, de solo dos, etcétera, cuando en la misma Biblia
nos está diciendo que se permitía. Y como lo dice Mirna, que en otros países que hay, no es así por así. Hay una serie de reglas, hay una serie de cosas que se protegen, etcétera, a la mujer en cuanto a dinero, valor en oro, entre otras cosas, ¿verdad? Y que entonces no hay una razón para mí específica, ni bíblica, ni económica, ni de ningún tipo. Más bien nos evitaríamos ciertos problemas como los que ya existen, en de cuando una persona tiene la casa grande y la casa chica, que se dice, porque la mayoría de estas cosas son estos hogares hechos por hombres. ¿Por qué? Porque pues socialmente es así, ¿verdad? Por lo general es el proveedor y donde está el dinero es donde está este tipo de relaciones. Entonces que tienen dos hogares y que a la hora que mueren, a veces está casado con las dos, o que el testamento o los bienes o cómo se pelean. Entonces, esto pasa porque no está establecido en la ley. Entonces, para mí fuera beneficioso que estuviera establecido, no necesariamente porque a nivel personal me gustaría aplicarlo, sino que porque eso nos permitiría dar un orden a este tipo de problemas que ya existen en la sociedad. Lastimosamente, sí está practicado. Tal vez no estás casado con 3 personas de manera oficial, pero tienen 3 o 4 esposas o parejas e hijos con ella u hogares con ella. Entonces, por ahí, ¿verdad? Ok, sí entiendo tu punto de vista, pero igualmente como Daisy, yo opino que realmente esto no reduciría las tasas de divorcio, este tipo de práctica como es la poligamia, porque al final de cuentas es una decisión de las personas, es un acuerdo al que llegan, el que ya realmente ya no hay nada entre ellos. Entonces es una decisión que los dos, al final de cuentas, concluyen que es lo mejor para ellos y para su vida. Incluso a veces cuando involucra hijos, también eso ellos lo toman bastante en cuenta. Entonces yo creo que realmente aplicar la poligamia no tendría ningún efecto, no bajaría las tasas de divorcio, porque inclusive he escuchado en otros lugares que han habido grandes tasas de divorcio aún en familias polígamas. Entonces es bien difícil decir que esto vaya a generar algo positivo en el hecho de que va a disminuir el divorcio. Realmente no lo va a hacer porque todas las relaciones a veces llegan a un punto en el que ya no hay esa conexión. Entonces, si ya no existe esa conexión, es bien difícil volverla a nutrir si uno no la nutre durante todo el periodo de tiempo en el que ha estado con la persona. Bueno, de hecho, abonando un poco más siempre al tema de los divorcios, según estadísticas, la ONU menciona que no hay una sola causa de divorcios en cuanto al mundo, en el mundo, solo para poder establecer un orden. Pero sí hacen una especial mención a que la primordial o la primer causa de divorcio casi que a nivel mundial no es la infidelidad, de hecho es la cuarta. La principal causa de divorcio a nivel mundial son los problemas en la comunicación en el hogar. Entonces, la poligamia no veo cómo va a venir a contrarrestar este problema de comunicación. Sin embargo, sí existen otras herramientas como pues, terapia, eh, buscar de Dios, no sé, que otras alternativas que las personas, que la familia podría buscar para superar esos problemas de comunicación. Pero en un matrimonio de dos que ya tiene problemas de comunicación, que ya tiene desacuerdos, involucrar a una tercera persona como solución no lo veo absolutamente viable. Bueno, igualmente, al final de cuentas, en un matrimonio polígamo, todos tienen como derechos sobre todos y tienen derechos incluso de todos los hijos que tengan. Igualmente, creo que eso también, en lugar de ayudarnos en la tasa de divorcio que aumenta, va a generar más conflicto y más problemas emocionales para los hijos y para las hijas. En lugar de generar algo positivo, va a venir a crear un problema mucho mayor. Va a haber muchas más personas confundidas con lo que es su personalidad o su sexo. Entonces, y eso puede generar más conflicto a futuro.
Igualmente, no digo que esté en contra de que la gente haga lo que quiere, porque al final de cuentas es decisión propia lo que uno desea hacer, pero sí, con las tasas de divorcio no creería que esto fuera a influir en manera positiva, que las vaya a reducir. Bueno, aquí terminamos el debate, creería yo, con respecto a eso. Y nuestra conclusión principal de ello es que realmente en un matrimonio polígamo, va a depender de la persona, es una decisión propia, todos pueden decidir lo que quieren en su vida, incluso pueden decidir si quieren ser mujer o hombre hoy en día. Entonces ya no digamos decidir casarse con una, dos, tres, cuatro personas, eso ya queda decisión de la persona. Igualmente la persona tiene el derecho de poder negociar y ver bueno, si esto es positivo o negativo para su vida, al final de cuentas queda en uno en la decisión. Igual no podemos juzgar a cada persona porque todas las personas tienen su manera de pensar, su manera de sentir. Igualmente, la manera de comunicarse va a depender de cada uno. No todos nos comunicamos de la misma manera porque siempre hay gente que le cuesta más que a otros porque algunos somos introvertidos, otros somos extrovertidos, pero eso va a depender de cada persona. Por lo tanto, creemos que lo que es el matrimonio polígamo va a depender de ello, ¿verdad? Va a depender de la persona y lo que piense y también de todo lo que le han inculcado en su familia, de todas las culturas que la persona ha tenido influencia, porque inclusive la influencia de una cultura cuando uno viaja, eso también puede llegar a afectar al momento de tomar una decisión. Así que con esto concluimos y pues muchísimas gracias por estar viendo nuestro debate y pues le agradecemos por sus clases, profesor, y muchas gracias. Y aquí terminamos nuestra participación.